Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien ahí en casa, pasándola bien, ya que hoy no hubo reunión presencial porque estamos alistándonos para la obra José el Soñador. Así que ahí en la comodidad de su casa esperamos que disfrutemos este tiempo aprendiendo. Hoy vamos a terminar la serie en la que estamos y queremos detenernos un poco más. Este es el punto más importante, por eso queremos darle un poquito más de tiempo a la diferencia que hay entre la perseverancia y la seguridad. Es decir, la diferencia entre la perseverancia en nuestras buenas obras versus la seguridad en la obra perfecta de nuestro Señor Jesús a favor nuestro. Son dos cosas muy diferentes cuando usualmente se trata de vender la idea como que es lo mismo, como que es casi lo mismo. Es básico entonces, para ayudarnos a diferenciarla, es básica una respuesta breve, no una respuesta larga y con un montón de vueltas, sino una respuesta breve, clara, concisa a estas dos preguntas. ¿Estás seguro de que eres salvo para siempre? ¿Sí o no? No ocupa más razonamientos. ¿Estás seguro de que eres salvo para siempre? Y la segunda pregunta también tiene que ser bien breve y es, ¿en qué se basa tu seguridad? ¿Cuál es lo que sustenta esa seguridad de que sos salvo para siempre? Entonces, si tienes claridad, tu respuesta va a ser fácil, tu respuesta va a ser sin mayores complicaciones, sin mayores explicaciones. Es una pregunta tan sencilla, estas dos preguntas son tan sencillas como si te preguntaran, ¿eres hombre o eres mujer? No ocupas mayores explicaciones, solo decís, tal es la respuesta. Entonces es igual, ¿tenés seguridad? Sí o no. No es sí, pero nada, no hay que agregarle nada. La inseguridad viene de ahí, de agregarle un pero es, bueno, siempre que, o sea, ya cuando se le agrega ese lenguaje condicional, no es normal, eso se llama inseguridad, no tiene otro nombre. Así que vamos a orar para que Dios nos enseñe en esta última reunión qué es lo que es estar seguro de la salvación versus lo que ofrece el calvinismo en este punto. Señor, gracias por lo que hemos aprendido, especialmente acerca de esa salvación que tú nos regalas por pura gracia, que podemos estar seguros y eso nos hace pensar que a nuestro alrededor hay tanta gente que no tiene ni la más remota idea de qué es estar seguros. Lo que más abunda, Señor, es no saber dónde van con seguridad, dónde van a pasar la eternidad. Así que te pido que nos afirmes en tu sana doctrina y nos uses para ayudar a muchos. Usa este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si se recuerdan, la semana pasada yo terminé mostrando 6 frases de diferentes autores y les mencioné que de esas frases 2 eran de unos calvinistas, otras 2 frases eran de 2 arminianos y otras 2 frases eran de unos católicos. Y cuando vimos las 6, sin saber quién las había dicho, mirábamos que prácticamente decían lo mismo. Es decir, ni el calvinismo, ni el catolicismo, ni el arminianismo, ninguno de ellos tiene seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque buscan la seguridad viendo hacia sí mismos, miran a su conducta, evalúan su fe. Fueron 6, hoy les voy a dar 3 más. Les leo la primera. Y a ustedes la van a ir viendo aquí en pantalla. Así como la salvación del creyente se recibe, no por un acto de justicia, sino por un acto de fe, así también la salvación del creyente se mantiene, no por actos de justicia, sino por una vida de fe. Su seguridad nunca está en duda mientras su fe en Cristo sea firme, porque Él está guardado por la fe. Esa es la número 1. Después les digo cuál es cuál. Pensamiento número 2. Estamos protegidos por medio de la fe. Nuestra fe continúa en Cristo, nuestra fe continua en Cristo
es el instrumento de la obra sustentadora de Dios. Dios no nos salvó aparte de la fe y Él no nos mantiene aparte de la fe. Es nuestra fe. Creemos, nos mantenemos firmes, es decir, no somos pasivos en el proceso. El medio por el cual Dios mantiene nuestra fe implica nuestra plena participación. Mejor lo voy a ir diciendo de una vez. Esta es una frase de John MacArthur, calvinista. La primera que leí es la posición de las asambleas de Dios acerca de la seguridad de los creyentes que son arminianos. ¿Y vieron ustedes? Hablan de lo mismo. Y el último pensamiento es el de la línea católica. Dice, así como la Biblia enseña que Dios protege y preserva a su pueblo, es igualmente enfática en que solo se salvarán aquellos que perseveren hasta el fin, que permanezcan en Cristo y su palabra y permanezcan en la fe. Como les dije, esta es una frase de un católico de un material que se llama Solo para Católicos. Entonces, como volvemos a ver, en esencia dicen lo mismo. La salvación solo es segura para el que mantiene la fe y la obediencia. Es decir, se mantiene en obras. Un ejemplo extra, para John Piper, calvinista, él dijo, cree en el Señor Jesús es un mandato enorme. Contiene, dice, un centenar de cosas más. A menos que veamos eso, la variedad de condiciones para la salvación en el Nuevo Testamento será completamente desconcertante. Eso lo dijo en uno de sus libros más famosos, Desire in God o el deseo de Dios. Siempre apelando a una seguridad condicionada o dependiente de mantener la fe, y esa fe se muestra con la conducta y lo ven como una condición para la salvación. Y hay muchas más evidencias más. Les dije la vez pasada que yo podría haber puesto 30. Por cuestión de tiempo no les puse las 30 frases de estos tres grupos, y todas las 30 y algo dicen exactamente lo mismo. Así que hay muchas evidencias más de cómo la seguridad de la salvación que dicen tener en realidad está condicionada a cumplir ciertas condiciones casi que imposibles, porque estamos hablando de cumplirlas y mantenerse cumpliéndolas para el resto de toda la vida. Hay que recordar eso. Se trata de que demostres durante toda tu vida esa fe para ver si es cierto que sos salvo. Y le agregamos que vimos que hay un sector del grupo de los calvinistas, especialmente los que tienen bien, como bien partícipes de la teología amilenialista, ¿verdad? Que cuando se analiza el amilenialismo, donde hablan de que el rapto va a suceder al final y es casi simultáneo el bema de Cristo junto con el juicio final. Entonces, una implicación es que hasta entonces, este sector dice, hasta entonces vamos a saber si éramos salvos o no. Cuando ya en el juicio final Dios diga, este va para el infierno, este va para el cielo. A eso es lo que se refería Thomas Schrader, un calvinista, cuando dice, el Nuevo Testamento enseña claramente que la fe pura no puede salvar y que las obras son necesarias para la justificación final o salvación final. Así que para el calvinismo, la seguridad de la salvación viene a ser como una especie de malabarismo teológico. Pues por un lado dicen que la salvación nunca está en duda desde el punto de vista de Dios. Aquí está la salvación. Desde como Dios ve la salvación de este cristiano, esa salvación nunca está en duda. Esa es la postura de ellos. Pero desde el punto de vista humano, la salvación requiere de una perseverancia fiel hasta el final de su vida terrenal. Porque si no persevera, es que nunca fue salvo. Entonces, aunque ponen el aspecto teórico de que desde el punto de vista de Dios,
es salvo y está seguro y no se pierde. El problema es desde el punto de vista humano, que incluye la apreciación de ese mismo creyente acerca de sí mismo y no digamos de los demás. Entonces, cuando uno dice, cuando oímos todo eso, ¿verdad? De que se necesita perseverar, demostrar, mantenerse firme y cumplir condiciones, regresamos a la pregunta, ¿es eso una buena noticia? El Evangelio es una buena noticia. ¿Esto es una buena noticia? Por eso, no es raro que algunos tengan esa inseguridad de dónde van a ir al morir, ¿verdad? Y la mantienen su vida. La semana pasada les leí el ejemplo de cómo sufrió Sproul, uno de los teólogos famosos, cuánto sufrió el mismo año que él murió, de solo ponerse a pensar, ¿y si yo no fuera salvo? Y le entró un pánico horrible y dice, y entonces empezó a escanear su vida, a buscar evidencias en su vida para ver si él era salvo. Y no tuvo seguridad, no la obtuvo. Entonces tuvo que hey, tranquilo y ponerse a analizar un poco más, pero luchó para conseguir esa seguridad. ¿Por qué? Porque la buscó en sí, en su conducta, en su fe, en su desempeño. Hace muchos siglos, en el siglo XVI, se hicieron muy famosos los puritanos. O sea, era un grupo de cristianos de esa época, eran parte de los reformadores en Inglaterra. Y son muy citados y muy, muy queridos entre los calvinistas de hoy en día, porque ellos eran calvinistas extremos hasta cierto punto. De los famosos, John Owen, está el mismo que escribió el Progreso del Peregrino y otros, ¿verdad? Entonces, David Engelsma, calvinista, dijo lo siguiente: la doctrina puritana, que era una doctrina calvinista, la doctrina puritana de la seguridad es una forma de salvación por obras. Y eso necesariamente es una doctrina de duda. No lo dijo un anticalvinista, lo dijo un calvinista. El mismo Juan Calvino, dice la historia que antes de morir, él murió más o menos en 1564, él antes de morir había hecho un testamento y en ese testamento aún no estaba seguro de ser uno de los elegidos. Estaba, en alguna de sus frases casi está diciendo, y ojalá el Señor pues me tenga ahí dentro de su grupo de elegidos. Juan Calvino. Ya sabemos, probablemente esa duda, porque al revisar su vida, pues ya sabemos ustedes, hemos hablado un poco de la historia de que hizo mientras fue el líder máximo en Ginebra. Persiguió gente, va a matar gente, torturó gente. O sea, probablemente cuando ya se iba a morir, ese recuerdo le transmitió un poco de inseguridad. ¿Y qué tal de nuevo el famoso John Piper? Él dijo en el 2008, cuando yo veo a mis 62 años el mismo pecado que hice cuando yo tenía 42 años, a veces eso me hace dudar de mi salvación o del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál seguridad? ¿Cuál seguridad es esa? Y son de los que cualquiera diría, no, él es bien metido al calvinismo, ese es un elegido, un predestinado. Sin embargo, él dice, yo recuerdo mis pecados de cuando yo tenía 42 años, los veo ahora en mi vida a los 62 años y eso me pone a dudar de mi salvación. Por eso mismo, él ha dicho en otras ocasiones que él ora diariamente pidiéndole a Dios no decaer en su fe, porque él tiene ahí esa hoja de guillotina encima, ¿verdad? Que si yo dejo descuido mi fe, alguna cosa como esas, va a quedar la salvación de él totalmente en duda o a saber qué va a pasar, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que en general se va apreciando esa duda. Otra de las maneras de meter duda es haciendo una mala imagen
de Dios. En este libro, ¿verdad?, La predestinación de Loraine Boettner, libro calvinista, él es un teólogo norteamericano de los fuertes del calvinismo. Él dice, miren lo que él dijo en una de sus páginas: si Dios sabe que cierto creyente va a rebelarse después y morir, ¿puede Dios amarle con profundo afecto aún antes de su apostasía? Es decir, viene Dios y como Él sabe todo, Él sabe que fulano de tal, un día que se hizo cristiano, un día iba a tirar la toalla, se iba a alejar, iba a apostasar la fe, apostasía. Entonces dice, ¿puede Dios amarle con profundo afecto aún antes de la apostasía? Entonces viene y hace una comparación. Si nosotros supiéramos que alguien que hoy es nuestro amigo habrá de traicionarnos mañana, ¿podríamos recibirle hoy con intimidad y confianza? O sea, es un gran amigo hoy, pero de repente por alguna manera yo me doy cuenta que en el futuro este amigazo me va a meter una puñalada, va a ser un traidor. Dice, ¿podría yo hoy recibirle con confianza, con intimidad? Entonces dice, nuestro conocimiento de sus hechos futuros destruiría en gran medida nuestro amor hacia esa persona. Ya es mi gran amigo, pero en eso yo veo el futuro y veo que, entonces ya cuando viene hoy, que me ha cometido la falta, y ya lo miro así como sin amor. Eso es lo que está diciendo Loraine Boettner. Entonces, y está el gran error de eso que él está diciendo es que está comparando a Dios con nosotros. Cuando Dios ha dicho que Él no es como nosotros, que sus caminos son tan diferentes y tan altos en comparación a los nuestros. Pero aquí Loraine, él está apelando a la lógica humana para justificar la salvación condicionada. Él dice, si mi amigo me hiciera eso, yo no lo vuelvo a ver igual, ya lo voy a ver con desconfianza y no. Entonces Dios ha de ser igual. Como Dios sabe quién es el que dice que es cristiano y después se anda ahí, entonces ya no lo ama Dios. O sea que si yo como doctor viera el futuro y miro ahí que ese paciente moribundo no me va a pagar, entonces no lo voy a atender, ni lo voy a salvar de su enfermedad, porque yo ya vi que ese no me va a pagar. Esa es la misma lógica. Entonces, Loraine Boettner está diciendo que Dios es, vamos a hacer la comparación, que Dios es como los hospitales privados, que ocupan una garantía antes de atenderme. Y eso que de nuevo, Boettner es un teólogo calvinista muy respetado, que él prefiere defender su teología a defender el carácter de Dios, porque está mostrando un amor condicional de parte de Dios. A lo largo de la serie hemos ido contrastando los puntos principales del calvinismo con la teología de la gracia. O sea, por eso parte de la serie se llama Tulip versus Lotus. Lotus es teología de la gracia. Y vimos que es importante no solo ver la teoría, sino también la vida de Calvino. No solo la estructura teológica del asunto, sino la vida de él, los pensamientos de él, de los principales seguidores. Vimos que cuando él fue líder en Ginebra, de nuevo, él persiguió a los que no creían igual que él. Los que no eran calvinistas, los perseguía y obligaba a que la gente ahí en Ginebra, todos se hicieran a la fuerza, se hicieran calvinistas. Y a los que no, pues los encarceló, los torturó, a varios los mató, quemándolos vivos en la hoguera o decapitándolos. Pero eso no le importa a los seguidores de su doctrina. De eso casi ni se habla. O lo minimizan, o lo excusan, o algo ahí. Entonces, una doctrina en donde vimos, en el Tulip, vimos que de los 5 puntos, en realidad para nosotros todos son importantes, pero de los más importantes son 2. ¿Por quiénes murió Jesucristo? Y
¿podemos estar seguros de nuestra salvación desde el mismo instante que creemos en Jesús? ¿Se puede o no se puede estar 100% seguro? ¿Y por quiénes murió Jesucristo en la cruz? Esos son de los 5 puntos del tulip, estos son los que nos interesan un poco más. Los otros, ya sabemos, son dependientes entre sí. Pero quiero recalcar estos 2 puntos. En primer lugar, nosotros creemos que Jesús murió por todos. Y es importante aclarar algo, que no es en el momento que una persona cree en Jesucristo, no es en ese momento que la persona es perdonada. Lo que cree esa persona es que Jesús ya le había perdonado todo, desde antes, desde que murió en la cruz. No hay pecado en nuestro pasado, en nuestro presente o en nuestro futuro que nos pueda separar de Él. No hay. Por ser Dios, Él sabía todo lo que nos estaba perdonando. Hace 2000 y tantos años que Él estaba en la cruz, Él estaba sabido de que estaba muriendo por Gustavo Cepeda y Él sabía todos mis pecados, desde que nací hasta que morí, o voy a morir, todos mis pecados. Y entonces Él los pagó todos. No hay ningún pecado en mi futuro que pueda dañar mi salvación, la obra de Jesucristo. Eso que acabo de decir también nos da la seguridad para ir a evangelizar a cualquier persona. Con toda seguridad le podemos decir a cualquiera la buena noticia. Se lo decimos a Juan Pérez, a Carlos López, a María García, a cualquiera de ellos. Le podemos decir, Jesús ya perdonó tus pecados en la cruz. Y ahora el único requisito para salvarte es, ¿crees en Jesús? ¿Crees eso o no? Jesús dijo en la cruz, consumado es, o sea, ya pagué todo. No es hasta que acepten a Cristo, ahí se le pagan los pecados. No. No es por sus pecados que una persona va a ir al infierno, sino por no creer en Jesucristo. Se los leo, Juan 3:18 y Juan 3:36. Dijo Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahí, en esos 2 pasajes que leí ahorita, es bien claro, súper claro el contraste. La salvación es por creer y la condenación es por rehusar creer. Rehusar creer significa no querer creer. Que por cierto ahí está implicando el libre albedrío. La persona puede decidir creer o decide no quiero, no. Y le pone cualquier pero que quiera, pero decide rehusar creer. Entonces está hablando ese pasaje del objeto de la fe o del sujeto de la fe, que es Jesús. No, lo que me salva no es la calidad de mi fe, sino en quién puse mi fe para salvarme. La verdadera fe, por eso, es sinónimo de seguridad, de certeza, que por cierto esa es la definición de fe en Hebreos 11. La definición de fe no es sinónimo de obras. Eso no está. En el contexto de la salvación no es sinónimo de obras. Las obras que se mencionan en la Biblia son las que haga después el cristiano, ya son parte del discipulado. Discipulado es una cosa, salvación es otra. Vamos a hablar alguna serie más adelante solo sobre este aspecto de salvación versus discipulado. Entonces, la salvación está disponible a cualquiera que decida creer, porque eso muestra el amor de Dios. Eso muestra el increíble deseo que Él tiene por nuestro bien eterno. Su muerte en la cruz, por todos, no por algunos, no por unos cuantos, su muerte en la cruz
por todos, refleja ese gran amor también. Pero si Jesús murió solo por algunos, es decir, si solo murió por los elegidos, aunque el calvinista lo niegue, eso está mostrando un Dios que no ama a muchos. A muchos. ¿Por qué? Porque no les da ninguna opción de salir de su condenación. Los creó desde ahí. Lo decidió antes de la creación. Y el día que cada una de esas personas es creada por Dios, Dios los creó atados para un día mandarlos al infierno. ¿Es eso amor? ¿Suena a amor? Por eso es que esta percepción tiende a afectar el evangelismo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, Dios ya tiene escogido quién se va a salvar, no tengo por qué estar preocupado por ellos, ahí Dios va a ver cómo hace que confíen y se van a salvar siempre, de alguna manera. Ese ya es el punto extremo del hipercalvinismo. Pero los otros calvinistas, el calvinista histórico o moderado, digámoslo así, no es que no evangelizan. El asunto es que no pueden decirle a cualquiera, cuando están evangelizando, no pueden acercarse a cualquiera y decirle, Jesús te ama y murió por ti en la cruz. No se lo pueden decir. Si lo dicen, Jesús te ama y murió por ti en la cruz, tienen que en su mente terminar la frase, si sos predestinado, porque si no, no. Si le dicen, Jesús murió por tus pecados, ellos saben que están mintiéndole a esas personas, porque ellos saben que si tal vez ellos son parte de los condenados desde antes de crear el mundo, esa frase que acaban de decir no es cierto, no aplica a estas personas. Por eso es que al que está bien empapado del calvinismo, no le es tan fácil o atractivo ir y tratar de ganar incrédulos. Gente así que no son de nada, ¿verdad? De iglesia ni de nada. Les es difícil, porque ¿cómo le van a explicar este tipo de cosas? Por eso la tendencia en muchos de ellos es robar ovejas. Captar cristianos de otras iglesias que no tienen tan claro o tan sólido el evangelio y con quien pueden entablar una plática teológica y versos, y aquí este verso dice, y le empiezan a armar todo el cuadro. Gente que están acostumbradas a leer la Biblia, que van a una iglesia, que saben muchas cosas de Dios. Entonces, a esa gente sí le pueden meter plática, pero a un incrédulo, ¿cómo le van a dar el evangelio? Entonces, ellos pueden decirle a los miembros de otra iglesia, a ellos sí les pueden decir, mira, puede ser que seas un predestinado, tenemos que estudiar eso y que veamos en tu vida y eso genera empiezan a poder usar la curiosidad, le puede dar a algunos para meterse más y le empiezan a mostrar toda la lógica del tulip, ¿verdad? Del tulipán. Entonces, es un evangelismo al que apelan tratando de convencer gente de iglesias que no son tan firmes, no están tan claros con un montón de cosas. A ellos es más fácil. Pero si se van a una persona no salva, tendrían que decirle, Jesús te ama, murió por ti en la cruz, si sos predestinado, si no, no. Si no, por más que hagamos y que oremos y que vayas a la iglesia 20 años, si no sos predestinado, no hay salvación para vos. Jesús no murió por vos. Entonces, ¿a quién le van a ir a dar el evangelio así? ¿Verdad? Y número 2, nosotros creemos en la seguridad de la salvación desde el primer instante. Desde el instante que la persona entiende el evangelio y cree en Jesús, desde ese instante tiene seguridad de la salvación. Nosotros venimos y se la reforzamos, le enseñamos. Lo creemos, ¿por qué? Porque simple y sencillamente Jesús prometió, cuando Él ofreció gratis
la vida eterna a todo aquel que en él cree. Se los leo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús mismo lo remachó en Juan 6:47 cuando dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hay una razón por la cual estoy usando el Juan 3:16. Uno, porque es el verso más famoso. Es el verso más famoso de la Biblia. Es el verso donde Jesús condensa de una manera increíble el Evangelio. Lo presenta de una manera tan sencilla, puntual, clarísima, breve, el Evangelio. Pero los calvinistas no pueden decirle eso así de sencillo a cualquiera y decírselo con limpia conciencia. No pueden. Cuando Jesús ahí recalca, de cierto os digo, Jesús no recalca cualquier cosa. Cuando Él se pone a recalcar, está diciéndole, yo no estoy mintiendo. Podés estar 100% seguro de esto que te voy a decir ahorita. ¿Y qué es lo que decía después? El que cree en mí, tiene, no va a llegar a tener, no, tiene vida eterna, 100% seguridad. Con solo creer en Él, ya se tiene la vida eterna. No hay que esperar hasta que yo muera para ver cómo fue mi desempeño, cómo fue que yo viví. No dice que tengo que esperar, mucho menos no tengo que esperar hasta el juicio final, como dicen algunos calvinistas que no creen en el milenio. Es interesante algo que quiero agregar sobre ese verso de Juan 6:47, el que dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es un pasaje tan claro, pero ni en la Biblia de estudio MacArthur, ni en la Biblia de estudio English Standard Version, que es esta, en ninguno de sus comentarios, que son comentarios calvinistas, ninguna de esas dos Biblias, que son de las más famosas, ninguna de esas dos Biblias hace un comentario siquiera sobre ese pasaje de Juan 6:47. No lo menciona, no hay ningún comentario, cuando es el pasaje donde Jesús de una manera tan puntual y sencilla explica la seguridad de la salvación. Y en el verso de Juan 3:16, en ambas versiones, de una manera bien diplomática, bien bonita, que si uno no se detiene, no lo ve. Ellos dicen que mundo, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, ahí dice en la explicación, el comentario abajo dice que solo se refiere a los elegidos de cualquier parte del mundo, que a eso está refiriéndose. Que cuando dice mundo es porque puede ser de China, de Honduras, de Israel, de Egipto. No, ahí mundo es mundo. Y dice, amó al mundo es a toda la humanidad. Eso no lo acepta el calvinismo promedio. Por eso es que no pueden usar Juan 3:16 cuando están evangelizando, no lo pueden usar con honestidad. Lo usan, pero en su conciencia o en su mente ponen la aclaración, ¿verdad? De tal manera Dios al mundo, si sos elegido, que envió a su Hijo, si sos predestinado. Si no, no murió por vos. Todo eso tiene que estarlo trabajando en su mente mientras lo dice. O sea, no hay una honestidad al evangelizar de parte de muchos de ellos. Y recalcando, si Jesús ofrece vida eterna, pues es eterna. Es eterna. ¿Qué le vamos a buscar complicaciones y explicaciones más a esa palabra? Por eso es que podemos estar seguros. No dice Jesús, el que crea y persevere en obediencia tendrá vida eterna. Jesús nunca dijo eso, ni en ese verso ni en ninguna parte. Qué duro, pienso yo, me imagino, qué duro ha de ser dar el evangelio si se tiene como verdades bíblicas lo que enseña el tulip. Y algunos, como lo hemos mostrado en la serie, muchos de ellos dicen que tulip es el evangelio y el evangelio es tulip.
Entonces, cuando uno se queda al nivel teórico, intelectual de esto del tulip, del calvinismo, es emocionante, ¿sí? Es emocionante. Se siente uno navegando en aguas que ellos las mencionan como profundas, ¿verdad? Pero el problema es cuando llevamos toda esa teoría, filosofía, a la vida real, cuando la llevamos a la cancha, allí es el problema. Porque en la cancha surgen preguntas como, ¿será elegido mi hijo? Y mi cónyuge será uno de los elegidos. ¿Y de qué serviría orar por ellos si no son elegidos? Y se hace difícil contestar con 100% de seguridad la pregunta, ¿y yo soy salvo? ¿Soy salvo? Y entonces inmediatamente empiezan a analizar su vida. Vimos, además, encima de eso, vimos que aunque hoy sean unos buenos cristianos, eso no significa nada si no persevera el resto de su vida. No importa que tiene 30 años de ser un cristiano fiel y todavía está vivo, falta ver qué pasa en los próximos años. Y si ahí al final de su vida no fue fiel, nada vale todo el tiempo que haya sido buen cristiano. Entonces, incluso hemos visto que aún Lorraine Wedner y otros dicen que aunque hoy, ¿verdad?, sean buenos cristianos, está la duda. Y eso llevó a duda al mismo Calvino a la hora de su testamento, llevó a duda y terror a Sproul cuando estaba por morir y se imaginó si no era salvo. Eso lleva a que Piper esté orando todos los días y le esté pidiendo ayuda a Dios para perseverar. Entonces, uno dice, ¿cómo es esto? Casi suena parecido a cuando uno ha escuchado que se murió el Papa en el catolicismo. Se murió el Papa y entonces a nivel mundial se está rezando el novenario. Y si es el Papa, uno dice, si es el Papa, no debería, aunque sea él, al morir irse al cielo. Ni de él tienen seguridad que tienen que rezarle los 9 días para ayudarle, porque probablemente está en el purgatorio. Entonces, ni en el catolicismo, ni en todos estos grupos se puede tener la seguridad, ni podemos ver seguridad en sus propios líderes, mucho menos en el cristiano común y corriente, en los simples miembros de una iglesia. Vimos cómo, aunque en otras cosas son muy diferentes, en realidad el calvinista, arminiano y católicos dependen de que se mantengan creyendo y se mantengan obedeciendo toda su vida. No tienen, por lo tanto, no tienen ni pueden ofrecer seguridad aquí en la vida real, en el diario vivir. No tienen y no se la pueden ofrecer a otras personas. Siempre se la van a condicionar. Siempre va a haber pero tener que. En cambio, nosotros que hemos creído lo que dice la Biblia y lo que se le llama teología de la gracia o lotus, ¿verdad? Nosotros sí podemos decirle a cualquier persona, le explicamos bien el evangelio. No, ojo, no es que nosotros creemos que cualquier que dice que aceptó a Cristo porque levantó la mano, un montón de gente levanta la mano sin haber entendido nada del evangelio. Nosotros no ponemos la mano al fuego por ese tipo de personas que dicen que son cristianas. Estoy hablando de las personas a que nosotros evangelizamos y le decimos cómo es lo de qué es lo que hay que creer y por qué las obras no, etcétera, y le explicamos por qué puede estar seguro de su salvación. Entonces, cuando esa persona cree en Jesús, le podemos decir, usted puede estar seguro de su salvación. Y aunque los 3 grupos anteriores, calvinistas, arminianos y católicos, los 3 nos acusan de estar ofreciendo una salvación fácil, nos acusan de tener una gracia barata y de que andamos repartiendo licencias para pecar, pues no es cierto. No es cierto. Solo estamos diciendo que las obras no salvan a nadie. No, las obras nuestras no pueden salvar. Cristo sí. Cristo sí.
Que las obras no dan seguridad, lo decimos, pero que Jesús eso es lo que ofrece, eso sí lo decimos. Y lo decimos con toda certeza a cualquiera, que si cree que Jesús le perdonó en la cruz, porque Él es Dios, entonces puede tener esa seguridad de ser salvo y de ser hijo de una manera incondicional, para siempre. Luego, después de la salvación, sigue el resto de la vida, bueno, algo aparte, entonces le empezamos a enseñar a ese que ya fue salvado, le empezamos a enseñar a ser discípulo de Jesús, porque Jesús nos mandó que fuéramos a ser discípulos. Y el ser discípulo es un privilegio para el que ya es salvo. El discipulado no es para salvarse, es el privilegio del que ya es salvo, ya fue salvado. Entonces, también se le enseña que no es necesario vivir para el pecado. No es necesario estar desperdiciando la vida alejado de Dios. A nadie, y se lo explicamos también a todo el mundo, a nadie le va bien en una vida alejada de Dios, en una vida de desobediencia a Dios. A nadie le va bien, tarde o temprano. Puede ser que un tiempo parezca que le fue bien y no tiene problemas, pero tarde o temprano está el efecto, la consecuencia de no estar siendo hijo de Dios, no estar conectado y agarrado, viviendo para el Señor. ¿Por qué? Porque al estar alejado de Dios, vivir en desobediencia, va a ser fácil que caiga en malas decisiones, y las malas decisiones traen consecuencias. Además, las malas decisiones, aparte de las consecuencias, puede traer, y Dios lo ofrece, la disciplina de Dios como padre, como un padre disciplina a su hijo desobediente. Entonces, por eso estamos animándolos a las personas, a todos ustedes, los animamos a estar creciendo en conocer al Señor, a estar creciendo en disfrutar al Señor, en disfrutar la intimidad con Él, en obedecerlo, en experimentar y disfrutar la paz, disfrutar las bendiciones y de estar creciendo en ser cada vez más parecido a Él. Eso es ser un discípulo. Eso es ser un discípulo. No es el requisito para ser salvo. Por otro lado, los cristianos carnales siempre han existido. Siempre. Un ejemplo clásico, ¿verdad?, es la iglesia de Corinto en la primera carta. Siempre han habido cristianos carnales, pero no son la norma de la vida cristiana. Ellos, los cristianos carnales, que si creyeron en Jesús son salvos, ellos necesitan saber que de Dios nadie se burla, que lo que se siembra se cosecha, pero que la salvación de nadie está en peligro si es salvo. Lo que sí está en peligro es su discipulado. Está en peligro muchas bendiciones, exactamente como el hijo pródigo. Su identidad de hijo nunca se perdió, pero sí recibió consecuencias, se complicó la vida, sufrió, sin dejar nunca de ser hijo de su papá. Esta serie que hemos tocado a lo largo de estos 2 meses, ¿verdad?, ha sido con el propósito de instruir a nuestros miembros para cuidarlos. Probablemente personas que no son de nuestra iglesia puedan estar viendo este video, probablemente algunos son de línea calvinista o de salvación por señoría y no estén de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Les animamos a revisar detenidamente, despacio, los argumentos y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos haciendo esto para nuestra iglesia, para las ovejas de nuestra iglesia, por nuestra responsabilidad ante el Señor. Como hemos dicho, la seguridad de la salvación es increíblemente de lo más atacado hoy en día. Es lo más atacado hoy en día. La sana doctrina, el evangelio. Entonces, hermanos, les animamos. No estamos prohibiendo porque no somos una secta. Les animamos a no estarse exponiendo a predicadores como Paul Washer, Sujel Michelem, César Vidal, Miguel Núñez, John Piper, John MacArthur, Nancy DeMoss,
Sproul, la página que se llama God Questions, materiales producidos en la página Coalición para el Evangelio, David Platt, los temas que tienen que ver con salvación o los momentos donde toca el tema de la salvación del famoso pastor Adrián Rogers. Están también unos pastores españoles, Juan Manuel Vaz, José Manuel Sierra, Will Graham. Les animamos a que no se expongan a ellos y otros similares. ¿Por qué? Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente, sea anatema. Y eso es bien fuerte. Investigue qué significa la palabra anatema. El evangelio solo es uno y es por gracia, es por medio de la fe en Jesús, es sin obras por ningún lado y es con seguridad eterna de la salvación desde el instante que uno confía en Cristo. Jesús no ofreció nada menos que eso. Quiero terminar la serie y este tema con una parte nada más de una carta que alguien escribió, una carta que me la encontré por ahí y que resume algunas partes. Esta persona, no sé quién es, escribió y lo tituló Si yo fuera calvinista. Y escuche usted lo que él escribió. Si yo fuera calvinista, tendría miedo de tener hijos con mi esposa porque quizás Dios crearía reprobados desde el vientre de ella e irremediablemente los traeríamos a la vida para que jamás reciban la gracia regenerativa y mueran condenados. Si yo fuera calvinista y tuviera hijos, sufriría pensando que Dios no los eligió y oraría por algo que jamás podría ser cambiado. También me dolería ver mi madre, mi padre, mis hermanos, mis primos, que pudieran haber sido rechazados por Dios sin oportunidad de salvación y jamás los veré en el cielo. Si yo fuera calvinista, viviría con miedo, dudando de mi salvación en mi prematura fe cuando peque ocasionalmente y pensaría carcomiéndome si soy o no como el afortunado Jacob o si soy un aborrecido como Saúl que jamás podrá salvarse. Si yo fuera calvinista, sentiría desaliento al predicar el evangelio, ya que solo algunos serán salvos. Predicaría en las calles y a gente espiritualmente muerta que jamás se salvarán. Y yo, como tal vez un afortunado elegido, debería buscar a otros afortunados como quien busca una aguja en un pajar. Si yo fuera calvinista, creería que Dios puede, a través de su gracia eficaz, salvar a todos, pero que no lo hace, porque es el puro afecto de su voluntad. Y así esta carta sigue diciendo lo que les mencionaba de la estructura teológica, teórica, aplicada a mi diario vivir, a mi vida, a mis hijos, mi cónyuge, mis papás, mis amigos, la gente. Hermanos, no somos muchos en Honduras, ni siquiera en el mundo entero. No somos muchos los que creemos y predicamos la seguridad de la salvación. Y es una necesidad urgente que sepamos enseñarla y defenderla. Esto incluye, para poder enseñarla, incluye que cuidemos nuestro testimonio. Porque Dios manda, esto no es opcional, Dios manda que adornemos la sana doctrina y que con nuestra vida no demos pie a que otros descalifiquen nuestra doctrina por la conducta de algunos. Por eso yo le quiero terminar diciéndole a ustedes, casados, cuiden su testimonio. Cuiden su testimonio. Cuando hay pleitos matrimoniales, eso no adorna la doctrina, para nada. No refleja la doctrina, la seguridad de la salvación, no se refleja, aunque ustedes no lo crean. Tampoco
se refleja y estamos adornando la doctrina cuando algunos jóvenes no ven nada de malo en las cosas del mundo. Algún tipo de moda de vestuario, la música, el baile, esto, lo otro, no lo ven malo, no están adornando la doctrina. Y así va a ser difícil ayudar a personas que creen este tipo de cosas que hemos estado hablando. Padres, cuando como padres descuidamos la instrucción y el darle el mejor ejemplo a nuestros hijos de lo que es ser un discípulo de Jesús, y se nos ha metido en la cabeza que es la iglesia que tiene que enseñarle de la Biblia y de las cosas de Dios. ¿Sabes qué, papá? Mamá, así, con ese pensamiento, así va a ser súper fácil robarse a tus hijos. Tus hijos están expuestos. Si estás confiado a que la iglesia haga tu trabajo, tus hijos va a ser fácil que se los roben, ya sea otras doctrinas, se los robe el mundo, se los robe el movimiento feminista o LGTB o tantas cosas que los niños están expuestos. Este es el tiempo que todos vean en ti la mejor versión de un discípulo de Jesús, seguro de su salvación. Este es el momento. Esta es la época. Como está el mundo, este mundo necesitan ver la mejor versión de ti, de un discípulo seguro de la salvación. Los dejo con eso y vamos a orar. Quiero nada más ofrecerle a todos ustedes que quisieran una copia escrita de todos los temas de esta serie, ¿verdad? Todas mis notas pueden conseguirlas en la aplicación de nuestra iglesia, ¿verdad? Si no la tiene, baje la aplicación y ahí usted puede obtener ese material, de ahí usted lo puede imprimir y estudiarlo más despacito, revisando la Biblia y toda la cosa. Léalas, estúdielas, coméntelas con otros y si hay preguntas sobre esta serie, sobre estos temas, no dude en escribirnos, estamos para ayudar en lo que podamos. Vamos a orar. Señor, gracias porque sobre todas las cosas es increíble tu amor, cómo diste a tu Hijo Jesús, Dios Hijo, a morir en la cruz por todos los pecados de todos nosotros. Y después viniste con tu gracia a ofrecernos ese regalo de la vida eterna, la salvación. Gracias, Señor, que es segura, que es eterna y que solo depende de tu obra en la cruz, no de nuestra capacidad de mantenerla. Gracias, Señor. Que podemos estar firmes y a la vez veamos la necesidad, todos, Señor, veamos la necesidad de comunicársela a otro, aún con nuestro testimonio. Es para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en siguientes series.